Por eso es importante que hoy día podamos conocer a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a correr un poquito, pero hay 3 puntos importantes que vamos a tratar. ¿Se ve? Jesucristo es Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo unigénito. Jesucristo es el Hijo primogénito. Hay 2 pasajes que vamos a ver como introducción y me encanta mucho este pasaje. Está en 2 Corintios 8:9. Dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un día deciden crear al hombre y dice, hagamos. Luego dice, descendamos. Y está hablando siempre en un trabajo en conjunto, en unidad, cada uno con un rol. El Padre siempre enviando, mandando, dando órdenes, podríamos decir. El Hijo siempre ejecutando aquellas órdenes. Pero en el cielo no hay quién es superior. No es el Padre superior al Hijo, o el Espíritu Santo es inferior, o el Espíritu Santo es como se menciona más al Padre y al Hijo en muchos versículos, Espíritu Santo, espera nomás un ratito, no eres tan importante, sino que el Padre, el Hijo nomás. Nosotros tenemos que considerar a estas 3 personas, porque decimos personas porque tienen intelecto, tienen emociones, tienen voluntad, cada uno tiene la característica divina, la naturaleza misma divina. Y hemos visto al Padre, y cuando vemos al Hijo, vemos las mismas características, omnipresente, omnisciente, todopoderoso. Las mismas características que habíamos visto en el Padre, las vemos en el Hijo. Entonces, entendemos que Él, siendo dueño del mundo, teniéndolo todo, hay un versículo que dice, de Él, para Él, por Él, es todo lo que está creado. Entonces, Él es el dueño de todo, Él es, dice, siendo rico. Él es el dueño de todo, dueño de tu vida, dueño del presente, dueño del pasado, dueño del futuro, dueño de la eternidad. Y dice, siendo rico, se hizo pobre. Muchos piensan que hacerse pobre es nacer en un pesebre. No sé si ustedes consideran que esa fue la pobreza de Jesús. ¿Será? ¿O se hizo pobre porque no tenía dónde recostar su cabeza? Aún los animalitos tenían una guarida, pero Jesucristo no. ¿Eso será que se hizo pobre? Hay muchos pobres en la tierra. No es eso lo que se hizo pobre. O tal vez que no tenía para pagar impuestos y tenía que sacar de la boca de un pez. O sus papás eran tan pobres que no podían ofrecer un cordero, tenían que llevar palomitas. Entonces, no se trata de esa pobreza. Les explico de esta manera. Un día tú sales con billetes, monedas, tienes tu billetera y empiezas a gastar y compras, ¿no? Y luego te recibes los cambios y todas las moneditas lo agarras aquí y dices, voy a hacer caridad hoy día. Entonces, a todos los que vea les voy a dar moneditas. Siempre hay en todo lado, ¿no? Si paran el semáforo, están limpiando, un pesito, ¿no? Pasan allá, uno que está en malabares, ya otro pesito. Y empiezas a dar. Y ya tienes 3 pesos aquí. Y agarras y le das a uno. Vas allá, le das a otro. Y te quedas sin nada. Y viene otro pobre, otro que no tiene nada. Y vos dices, no tengo nada para darte. Y él agarra y hace sonar su bolsillo, el mendigo, el pobre. Yo tengo más que vos entonces, tú eres pobre. Dios se vació. Dios derramó su amor. Dios nos los dio todo. De tal manera que no tiene nada más que darnos. Esa es la expresión de pobreza de Dios. No tengo nada más para darles. Si tuviera algo más, les doy. Así que el Padre da al Hijo. El Hijo da su vida. Y el Hijo envía al Espíritu Santo. Dios dice, Él es mi Hijo amado. Ustedes van a ser coherederos y herederos con Cristo. Todo es de ustedes. Todo les he dado. De tal manera que Él dice, soy tan pobre que no tengo absolutamente nada más que darles. Esa es la pobreza. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos enriquecidos. ¿Qué nos da? Bendiciones, nos da su amor, nos da su protección, nos da herencia en los cielos, nos hace ciudadanos de la eternidad, nos ha regalado vida eterna, nos ha dado a su Hijo. Entonces lo tenemos todo. Ese es el Padre enviando a su Hijo. Un pasaje más de introducción dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo,
Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a notar aquí estos dos marcas que tenemos. Dice, siendo en forma de Dios. Cuando se dice forma, en el griego, en esa palabra, está hablándonos de que lo que está adentro se expresa hacia afuera. Eso es forma. Es lo interior mostrado, visible hacia los demás. Dice Jesucristo, siendo en forma de Dios. No dice tomando forma de Dios, como dice más abajo, tomando forma de siervo. Aquí dice siendo en forma de Dios. Dice siendo Dios mismo. Eso tenemos que aferrarnos nosotros y saber que Jesucristo es Dios. No estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Ahí sí dice tomando forma de siervo. Él no es siervo, pero tomó forma de siervo. Y dice, hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta muerte de cruz. ¿Cuál ha sido ¿Dónde está el hecho de que él se humilló? Algunos creen que se humilló cuando se hizo hombre. En realidad, Dios ama su creación. Dios nos ama a cada uno de nosotros, así que el hacerse hombre no fue humillación para Dios. No es esa la humillación a la que se refiere, sino la humillación a la que se refiere aquí es que se hizo siervo. Se hizo siervo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esta parte es muy importante que tomemos en cuenta, dice semejante, no dice igual a los hombres. Cuando dice semejante es de que él no dejó de ser Dios al momento de tomar cuerpo. Dice el Padre, dice, ha rechazado, ya no quiere más ofrendas de corderos engordados, sino que preparó un cuerpo para Jesucristo. Y vamos a ver en esos 3 puntitos rápido cuando veamos cómo lo ha hecho. Pero dice, se hizo semejante a los hombres. Ahora muchos dicen, dejó de ser todas esas características que Jolito mencionó, 5 o 6 características, dejó de ser omnipotente. No. Todas las características omni no las perdió cuando tomó cuerpo de hombre. Si nosotros diríamos que alguna de esas características omnipresente, omnisciente, omnipotente, santo, eterno, inmutable, alguna de ellas se hubiera despojado, estamos hablando de una herejía. Estamos diciéndole que él dejó de ser Dios. Es importante que nosotros consideremos cuando vemos a Jesús en la Biblia, tenemos que considerarle con esas 6 características. Verle a Jesús omnipotente, de tal manera que levanta la mano y sin transpirar dice, aquíétate y separa el mar. De tal manera que sabe y le dice, ve al pozo, el pozo va a estar un pez revoloteando, le tomas, sacas de su boca una moneda y paga el impuesto. Cuando estaba uno de sus discípulos le dice, yo sé lo que tú estabas haciendo antes de venir cuando estabas debajo de la higuera. Al otro le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y Judas sale. Cuando estaban una mujer derramando en sus pies perfumes, los demás decían, pensaban en su mente solamente y decía, esto se hubiera dado a los pobres. ¿Cuántos pobres hubieran comido con esto? Y Jesús les dice, esto se hizo para que sea recordada a ella, lo ha ungido al que iba a morir. Entonces conocía, sabía, todas las características omnipresentes, omnipotentes estaban dentro de Jesucristo. Nunca dejó ninguna. Cuando se despojó, ¿de qué se despojó entonces? De su gloria. Es como que se agarra su traje de Dios, porque ustedes leen en Isaías, dice que la gloria de Dios es tan resplandeciente que los ángeles tienen que cubrirse sus rostros para no sufrir con ese resplandor. Cuando Juan habla de Jesús o de Dios viéndoles en el cielo, habla como piedras preciosas que resplandecen. Y cuando Juan solamente en visión llega al cielo, dice todo el tiempo tiene que estar tirado en el suelo porque el resplandor del Señor nadie lo puede soportar.
Entonces, él agarra esa gloria que tiene, que esa gloria dice que sobrepasa y sale del templo, agarra y se pone, por decir, el traje de obrero. Entonces se saca, deja su gloria y se pone el traje enterizo de obrero. Bueno, tendría que ser como de Spider-Man, ¿no? Completito para que no se vea nada de su gloria. Así es como él se despoja de aquello. Y hay un pasaje, un versículo bíblico que me dice, Jesús dice, yo no busco mi gloria, pero dice que va a ser glorificado por el Padre. Con esta introducción vamos a ver ahora los 3 puntitos que tenemos. Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo eterno del Padre. Este punto nos tiene que mostrar algo que pasa en el pueblo de Israel que no pasa aquí. Porque vos de decir a la calle, yo soy hijo de Dios, qué bien, yo también, te dice el otro, y ni siquiera es creyente. Tocas una puerta y le dice, ¿usted es hijo de Dios? Y te dice, claro, soy hijo de Dios. ¿Y qué ha hecho para ser hijo de Dios? No sabe. En otras palabras, no sabe, nos responden en la encuesta, ¿no? No saben, pero todos se dicen ser hijos de Dios. Pero si decías eso, eres hijo de Dios en el tiempo de Jesús, era pues como para que la gente dice, yo soy hijo de Dios, y los que escuchaban eran religiosos, se rompían la ropa, se rasgaban la ropa. ¿Por qué? ¿Por qué cambió eso? ¿Por qué Israel, cuando dice que él es hijo de Dios, los rabinos agarraban cenizas, se ponían en la cabeza, rasgaban sus vestiduras, agarraban piedras, querían matarlo a Jesús cuando dijo que era hijo de Dios? Que en ese tiempo hay una situación. Vamos a leer el pasaje, aquí lo tenemos. Primera cosa, Jesús está en el mar y dice, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Cuando lo dijo Dios, nadie podía agarrar una piedra. ¿Qué estás hablando? Nada. Es Dios hablando, dando testimonio del que está iniciando su ministerio, es su Hijo. Pero ahí estaban solamente algunos discípulos de Juan el Bautista. No habían, quizás había uno que otro religioso ahí, curioso, alguno que otro de los que después fueron sus discípulos, pero Dios mismo dando testimonio del que estaba siendo bautizado es su Hijo. Esto es lo que pasa. ¿Por qué es que causa tal efecto decir que Él es Hijo de Dios? Mateo 13:55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Cuando alguien decía que era hijo de alguien, se tenía que representar de que él es igual del que es hijo. De tal palo, tal astilla, hemos dicho, ¿no? Muchas veces hemos dicho, tal la hija, tal la madre, tal la hija. Así era el hebraísmo en ese tiempo, de decir que si yo digo que soy hijo del carpintero, pues yo soy carpintero también. No podría decir que soy hijo del carpintero si yo no soy carpintero. Tenía que decir que soy hijo de la ley si estoy siguiendo a un rabino. Ya tenía que olvidarme que mi papá es carpintero y tenía que decir yo soy hijo de la ley. Entonces iba detrás de un rabino y me tenía que sentar a sus pies, tenía que tragar el polvo que caminaba él. Eso era ser hijo de la ley, en este caso hijo de el carpintero. Y todos le conocían como hijo del carpintero. Eso nos habla de su naturaleza humana, de su naturaleza terrenal. Todos le vieron que era carpintero también Jesús. También es hijo de María, le dicen. Aquí el carpintero José murió. Y aquí le dicen, Marcos 6:33, dice, ¿no es este el carpintero? Ya no dicen es hijo del carpintero, porque ya murió su papá. Entonces él ya es carpintero. Dejó el oficio a su hijo. A los 12 años uno tenía que decidir si va a ser hijo de la ley o hijo del pescador, hijo del carpintero, hijo del carpero, hijo del panadero, hijo del oficio de su papá. No podía escoger otro oficio, tenía que hacer lo que hace la familia y lo que hace su papá. Entonces dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Aquí nos está hablando de su encarnación, de que ya no están tomando en cuenta a José, sino solamente a María.
Podrían decir, él es hijo de José y María, pero sabían que José no era su padre. Y por último dice, cuando él dice yo soy hijo de Dios, él está diciendo yo soy igual que Dios. Entonces, cuando él dice yo soy hijo de Dios, en el versículo dice, yo le vi, dice Juan, el Bautista, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. A él lo cortaron la cabeza. Mateo 3:17 dice, y hubo una voz en el cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Está hablando de la deidad, de una filiación eterna del Padre y del Hijo. O sea, ¿cómo podría alguien que no es eterno regalar eternidad? Por eso es que Él puede perdonar pecados y Él puede dar eternidad porque Él es eterno. Entonces, vamos a leer rápidamente algunos versículos. Dice, este título, que es el Hijo de Dios, aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. Aquí algunos ejemplos. En el bautismo Juan dijo, este es el Hijo, Dios dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pedro confesó, dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Juan el Bautista dice, he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Marta dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Y el propósito mismo del Evangelio, el propósito por el cual nosotros estamos aquí, que hemos escuchado el Evangelio, dice en Juan 20:31, dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesucristo es el Cristo, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Qué implicaciones doctrinales nos tiene esto de que sea solo, que digamos que Él es Hijo de Dios? Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El Hijo Eterno tomó forma de siervo sin dejar de ser Dios. Lo hizo por nosotros para hacernos hijos de Dios por medio de Él. Él es el Hijo perfecto y nos quiere mostrar a nosotros cómo nosotros tenemos que llegar a ser hijos del Padre. Hijos hacia nuestros papás terrenales, pero especialmente cómo nosotros podemos llegar a ser hijos como Él fue aquí en la tierra. Ningún ángel, ningún profeta, ni el más santo de los hombres puede revelar a Dios. Nadie nos podría enseñar a Dios como lo hace el Hijo, porque solo el Hijo le conoce perfectamente. Dice, lo que he visto, eso hablo. Lo que Él me ha encargado, eso comunico. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Sí? Entonces, Él es la forma más perfecta de poder conocer a Dios. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Primeramente, nos da identidad espiritual, porque nos ha hecho hijos también. Nos ha adoptado. En Romanos 8:15 dice, siendo adoptados, hechos hijos suyos. Nos da seguridad de fe, podemos creer en aquel día, no podemos creer como en John Smith, o creer en la señora White, o creer en el Papa, que son personas. Nosotros creemos en aquel que es eterno, nos da seguridad de fe. Jesús no es un enviado más, no es un Dios disminuido, es un Dios 100%. Dice, sino Él mismo, Hijo del Padre, por lo tanto su palabra es infalible y su sacrificio suficiente. Realmente, como dice este versículo, nos motiva a adorarle, el saber que Él es Hijo de Dios. Él es digno de adoración. Dice, adórenle todos los ángeles de Dios. El Padre está diciendo, todos los ángeles adórenle. Y luego dice Dios mismo de Jesucristo, tu trono, oh Dios. El Padre diciendo eso del Hijo. Tu trono, oh Dios. Hebreos 1:6 y 8. Entonces, nos sirve, nos ayuda a saber que Jesucristo es Hijo de Dios y la implicancia que tenía eso en ese tiempo. Sí, Él es el Hijo eterno. Jesucristo es el Hijo unigénito. Y muchos agarran este pasaje o esta palabra para decir que Jesucristo es el primero en ser creado. Nosotros vamos a hablar de esto, de que Jesús es el Hijo y tiene una relación eterna con el Padre. Miren este pasaje. Juan 1:14 dice,
está hablando del verbo. En el 1:1 decía, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Versículo 14 dice, y este verbo y esta palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Cuando dice unigénito está hablando de que es engendrado, pero no solamente esa connotación, sino que también está hablando de esta palabra, dice único en su género. Único en su género. Proviene del griego monogenes, dice que es el sin igual. No hay otro igual. Es decir, único en su clase y diferente a todas las cosas creadas. Juan 3:16, ¿cómo empieza? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que, unigénito dice, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y siempre testificamos y predicamos con ese versículo. Eso tiene que darnos a nosotros la certeza de que Él es el unigénito, no hay otro como Él. Cristo como Hijo de Dios es de la misma sustancia que el Padre e igual al Padre en poder y gloria. Significa una relación eterna entre el Padre y el Hijo. Ningún ser creado tiene una relación eterna con Dios. Dios ha creado a los ángeles, pero ellos no tienen eternidad con Dios, sino desde que son creados, recién tienen una relación con Dios. Nosotros hemos estado en la mente de Dios y un día Dios ha permitido que nazcamos y desde ahí tenemos relación con Dios y vamos a tener relación hasta la eternidad. Pero el único que es el Hijo y el Espíritu Santo que tienen esa relación eterna con Dios. Por eso, antes de que todo sea creado, dice, hagamos. Pasajes bíblicos que nos van a ayudar a entender, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:18 dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Esa era la relación en la eternidad, antes de que todo fuera creado. Él estaba con el Padre. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito. Primera Juan 4:9, envió Dios a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Jesús es el Dios, Jesús es Dios eterno. El término unigénito no implica inferioridad, sino unidad esencial con el Padre. No hay otro como Él. Jesús devela al Padre, porque solo Él ha estado eternamente en su seno. Nuestra filiación es distinta, somos hijos adoptados, pero Jesús es el Hijo por naturaleza. ¿Cómo podemos aplicar esto que Él es el unigénito a nuestra vida? Dice, a través del unigénito tenemos acceso al Padre. Si Él no hubiera venido como Hijo unigénito aquí a la tierra, no hubiéramos tenido acceso al Padre. Recordamos que todos los que habían muerto en Cristo o los que habían muerto antes de que Jesucristo venga estaban en el Seol. Estaban en un lugar denominado un paraíso, pero ninguno de ellos estaba determinado para estar con el Padre. Por creer Abraham, Isaac, Jacob, David, cuando murieron no fueron al cielo a conocer al Padre. Fueron a conocer el paraíso que estaba en el Seol. Y en ese mismo lugar, en el Seol, también había un lugar de tormento. Así que había un abismo entre los dos y unos están gozando de la presencia de Moisés, Abraham, Isaac y de todos ahí y están disfrutando de deleites en ese paraíso. Pero en el otro lado están los que han muerto sin conocer, sin aceptar, sin seguir las enseñanzas de la palabra de Dios, están en un lugar de tormento. Cuando Jesucristo viene como el unigénito del Padre, viene para testificar, y esta mañana leyó Fernando un versículo de Jesucristo que está en el Salmo 116, dice que
hasta el Seol fue el Señor a comunicar. Entonces tenía un proceso para que todos podamos conocer al Padre. Aún los que estaban en el Antiguo Testamento han sido rescatados de ese lugar, de ese paraíso, y llevados a conocer al Padre. Dice, Él llevó cautiva esa cautividad y las llevó al Padre. Entonces, si no hubiera venido Jesucristo, si no hubiera muerto, no hubiera ido al lugar a recuperar a ellos que habían estado esperando ahí en ese paraíso, no hubieran conocido al Padre. Y lo mismo para nosotros. Ya no vamos a ir a ese paraíso, vamos a ir directamente a conocer al Padre. Si no fuera porque Él vino como unigénito. El amor del Padre se revela al darnos a su Hijo. Terminamos con este punto. Jesucristo, el Hijo primogénito. Y cuando leamos ese pasaje o leamos pasajes donde dice esto, tenemos que traer a nuestra mente esta porción. Dice, Jesús es el Hijo que tiene la preeminencia. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene el primer lugar en posición y autoridad. De esta manera podemos conocer a Jesucristo. Cuando dice, Él es el primogénito de toda la creación, muchos dicen, ya, el primogénito es el primero que ha nacido. Entonces Jesucristo es el primero que ha sido creado. Entonces quitamos esto que es en posición y en autoridad y tiene la preeminencia de todo. Porque si Él hubiera sido el primero creado, ¿cómo Él es el creador? ¿Cómo podría ser Él el creador? Si fue el primer creado. Porque por medio de Él y para Él es todo lo que ha sido creado. Continuamos. Voy a buscar mi apunte para que llegue a lo que estábamos. Bien, vamos a llegar al punto de decir, cuando decimos que Él es el primogénito, estamos diciendo que Él es el primero, pero con otra connotación. Vamos a ver aquí los términos. ¿Se ha congelado, Juanito? El primogénito. No está hablando dice, el primogénito entre mis hermanos. Hay un pasaje bíblico que está en Romanos 8:29. ¿Qué significa primogénito? El término primogénito viene del griego protótokos, que significa primero en orden. El primero en nacer, pero también el que tiene la preeminencia. Dice, el más importante, el superior en rango y posición. En la Biblia, primogénito no solo habla del tiempo, cuando alguien nace primero, sino de la posición y autoridad. ¿El siguiente? Vemos aquí, pasajes bíblicos, hemos dicho Romanos 8:29, ahora Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cuando dice Él es la imagen del Dios invisible, dice Él es Dios visible. Eso está diciéndonos. Porque Dios es espíritu y no podríamos conocerle a Él. Entonces Dios prepara un cuerpo para Jesucristo para que Él pueda mostrarse en su propia naturaleza misma de Dios. Hebreos 1:6. Y otra vez, cuando se introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Siguiente, Golito. Ya. Nuestra aplicación doctrinal. ¿Sí? Mateo 1:25 dice, se menciona a Jesús como el primogénito de María. Es verdad, dice primogénito, yo tengo mi primogénito, es el primero que ha nacido en casa, es Josías, y ese Jesucristo o Jesús es el primogénito de María. Después ha tenido varios hijos, y él es el primogénito. Habla el primero nacido en casa. Tiene dos connotaciones. Cuando habla de eternidad, Jesucristo es primogénito desde la eternidad, pero cuando toma cuerpo de hombre, también es el primogénito de María. Colosenses 1:15 dice el primogénito de toda la creación. No significa que Jesús fue el primero en ser creado, sino que Él es el Señor soberano sobre toda la creación, preeminente.
Colosenses 1:18 dice, primogénito de entre los muertos. Ahora, no ha sido el primero en morir y resucitar Jesucristo. Ha habido en el Antiguo Testamento por lo menos 3 personas que han muerto y han resucitado. En el Nuevo Testamento hay 3 también que han muerto y han resucitado. Murió una niña y Jesús antes de que pase tal vez unas cuantas horas, las resucita. Está de camino un joven y detiene ya tal vez 1 o 2 días ha pasado porque ya estaban yendo a enterrarle, detiene el cortejo fúnebre y los resucita al joven. Yo creo que en estas 2 oportunidades ha habido gente que empezaba a decir, claro, es que la niña ese ratito tal vez ha recuperado y se ha recuperado de su enfermedad y ha resucitado. Puede pasar. El joven de 2 días, sí, es que, ¿saben que en el hebraísmo, en las culturas de los hebreos, decían que 4 días permanecía el espíritu dentro del hombre, dentro de la persona, y después de 4 días, recién el espíritu salía y iba al Seol. Entonces Jesús, conociendo el corazón de ellos, dijo, voy a esperar 4 días para ir a estar a Lázaro, para que de esa manera sea demostrado que yo le estoy dando vida. Se tomó su tiempo en aquel a quien amaba y ha tenido que hacer que a sus amigas, María, Marta, lloren desconsoladamente 4 días a su muerte para darle vida. Entonces, Él es el dueño de la creación de tal manera que puede resucitar. Y cuando Él resucita, Él es el primogénito de entre los muertos porque Él ha resucitado de una manera gloriosa. Entonces, ninguno más vemos que ha resucitado de manera gloriosa, porque los que han muerto están donde el Padre y su cuerpo está en el sepulcro. De muchos ya ha sido incinerados, está en polvo. Pero cuando dice que Él es el primogénito que ha resucitado con cuerpo glorificado, un día nosotros vamos a ser igual. Un día nuestro cuerpo va a ser resucitado del sepulcro y nuestro espíritu va a tener unidad con el cuerpo regenerado. Y vamos al, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, habla específicamente de cómo va a pasar eso. Aquello humano, aquello terrenal se va a convertir en algo inmortal. Aquello corruptible se va a convertir en algo incorruptible. Entonces vamos a poder traspasar puertas, vamos a poder teletransportarnos, vamos a poder comer si queremos y no vamos a tener necesidad de hambre. Vamos a poder cantarle a Dios. Porque Jesucristo, cuando había resucitado con ese cuerpo glorificado, se teletransportaba y estaba caminando con los demás y desaparece y aparece en otro lado. Se aparece en medio de los discípulos. Está caminando, le están queriendo hablar y desaparece de su vista. Ese es el cuerpo glorificado, de ese cuerpo está hablando. Dice, primogénito de entre los muertos, que has resucitado para tener un cuerpo glorificado. No da Joelito. A ver, vos pásamelo. Ya. ¿Cuál es nuestra aplicación aquí? Nuestra identidad. Cuando hablamos de hijo primogénito, Jesús es nuestro hermano mayor. Somos hijos adoptados por gracia y Él es nuestro modelo de vida en relación con el Padre. Nos da seguridad como primogénito porque Jesús venció la muerte y nos asegura que tenemos la resurrección con Él. La esperanza, nuestra herencia, no está en esta tierra, sino con Cristo, el heredero de todo. Ayer Joelito compartía y decía que Pablo podía decir, yo tengo este título, yo soy hebreo de hebreos, soy de la tribu de Benjamín, yo he sido educado a los pies de Gamaliel y empieza a decir todas esas cosas. Pero terminando su discurso dice, lo tengo todo eso por basura por ganar a Cristo. Entonces ninguna cosa vamos a llevar, sino solamente la palabra de Dios, lo que hemos atesorado en nuestro corazón, dice, porque todo va a pasar menos la palabra. Y si nosotros vamos a ser herederos es porque nos va a regalar herencia en los cielos. Podemos llevar de aquí obras, coronas. Podemos llevar la palabra en nuestros corazones. Más nada. Todo lo demás se queda. Pásamelo. Conclusión. Todo lo que hemos hablado, hay una doctrina que lo llaman la unión hipostática. Lo voy a leer y luego vamos a tratar de entenderlo. Dice, es la doctrina que enseña que en la única persona de Jesucristo existe 2 naturalezas, completas
y perfectas. La naturaleza divina y la naturaleza humana. No quiere decir 50% hombre, 50% Dios, sino 100% hombre, 100% Dios. Dos naturalezas en un solo cuerpo. Cuando está hablando de esto y quiere explicarnos Jesucristo y nos quiere explicar la Biblia de cómo ha sido posible esto, es que Dios, Padre y Espíritu y el Hijo no tenían cuerpo en el cielo. Entonces el Padre tiene que prepararle un cuerpo para que venga Jesucristo a la tierra. Entonces un día tienen que tocar la puerta, un ángel, la puerta de la casa de María, y le dice, el Espíritu vendrá sobre ti y vas a tener un hijo. Y no le viene a decir, ¿estás de acuerdo? No le pregunta, porque si le hubiera dicho eso, María hubiera dicho, a ver, pensándolo bien, tengo 14 años o tal vez 15, soy muy jovencita, además, ¿qué va a decir mi esposo? El que va a ser mi esposo. Hubiera puesto objeciones tal vez. Pero le dice, el Espíritu vendrá sobre ti, tú vas a tener al hijo. Y va a ser el unigénito, el primogénito tuyo, el primogénito del Padre, el unigénito del Padre. Va a ser llamado Hijo de Dios, porque será Dios con nosotros, será llamado Emmanuel. Entonces lo que está haciendo es como, por ejemplo, dice que es investir, no es vestir. Vestir es cuando nosotros nos ponemos una ropa. Investir, dice, es cuando tú le dices a la que está haciendo, tejiendo, le dices, te paras delante de ella, dices, sobre mí, sobre lo que estoy, empieza a tejer. Entonces agarra el hilo y empieza a tejer y vos tienes que estar ahí, no sé, pues agarrando los hilos, las lanitas, qué sé yo. Y empieza sobre ti a tejer y a hacer a la medida de este cuerpo. No es que compro algo hecho y me pongo encima, eso es vestir. Cuando está diciendo investir, dice Dios prepara un cuerpo y es el cuerpo que está en una semillita apenas en el útero de María y ahí embiste Dios la naturaleza divina del Hijo. Y entonces empieza a crecer el Hijo y ya son dos naturalezas desde el vientre. Entonces tiene que nacer y Dios para ser el Hijo, para entrar al vientre de la madre, tenía que decir, voy a limitar mi poder. No va a decir, voy a quitarme, voy a despojarme de mi deidad, sino voy a limitar de tal manera que cuando caiga voy a sangrar. Que cuando se pique mi muela, me va a doler. Que cuando me claven en la cruz voy a sentir que está perforando mi piel. Y voy a gritar cuando me arranquen la barba. Y voy a tener sueño de tal manera que me voy a dormir tan fuerte que los discípulos están en una tormenta y yo durmiendo y roncando ahí al lado de ellos. Y voy a tener tal sed que voy a tener que ir a una mujer y decirle, dame de beber. Y voy a tener tal hambre que voy a tener que mandar a otros a comprar comida. Entonces Él tiene toda la naturaleza humana, cuerpo, alma y espíritu. Tenemos que entender que Él tenía cuerpo humano, tal como nosotros. Dice que tuvo que tener ese mismo cuerpo para que sintiera lo que nosotros sentimos. Y si Dios en su diseño hubiera querido salvar a los ángeles que se habían corrompido, Él tenía que haberse hecho ángel. Y Jesús tenía que decir al Padre, entre el Padre y el Espíritu, decir, salvemos a estas criaturas nuestras, los ángeles que se han corrompido una cuarta parte. Entonces Jesús tuviera que convertirse en un ángel para salvar a los ángeles. Pero Él decidió dejar a los ángeles y ponerlos en prisiones eternas y a nosotros decir, me voy a hacer hombre y voy a salvar a la humanidad. Entonces, tuvo que ser 100% hombre en cuerpo. Así que creció igual como todos nosotros, sintió lo mismo que nosotros, pero dice, fue tentado en todo, pero sin pecado. Ahora, emocionalmente, o digo, en alma, ¿también tenía alma? Sí. Tenía cuerpo igual que nosotros, tenía alma igual que nosotros, porque dice que él sentía dolor cuando veía la muerte, sentía molestia, sentía tal vez ira cuando veía que en la casa del Padre estaban haciendo una fiesta de mercaderes, haciendo fraude para vender corderos. Molesto, eso es sus emociones. Amó, dice, amó, eso es emocional, tenía amor por las cosas. Amó a su amigo, tenía emociones.
pero también tenía un espíritu, igual que nuestro. ¿Por qué? Porque cada mañana podía levantarse, dice, como era su costumbre, se alejaba para orar al Padre. Y era la conexión espiritual de su cuerpo humano, esa necesidad humana de acercarse a Dios. Y a veces nosotros queremos deprimir esa necesidad humana y no nos acercamos a Dios. Entonces, naturaleza divina. Esa es la unión hipostática. ¿Y saben quién lo propuso? Más bonito. En el concilio de Calcedonia en el año 451. No es algo que se ha inventado la comunidad cristiana de Belén y lo ha puesto allá en la declaración de fe, sino que 451 años después de Jesucristo hicieron una declaración de fe como la que tenemos allá atrás. Y empezaron a hablar, y ¿saben qué es curioso en esta declaración de fe? Algo que para nosotros nos va a costar, ¡ay, así nos va a pasar! Dice, Jesucristo, nacido de la Virgen, María, Madre de Dios, dice en esa declaración. Y nosotros, ay, no, ya se equivocaron, hay que descartar esa declaración. Dice ahí Madre de Dios en esa declaración. Pero en realidad es que era así. Dios, ellos están haciendo en esa declaración, están diciendo, es Dios el que están haciendo ahí. Y María ha sido mamá de Dios, aunque no ha sido porque ha engendrado a un Dios porque ella sea divina, sino que cuando él estaba, un día ha tenido que decirle a María, a su mamá, mamá, todavía no entiendes, pero yo he sido para esto. Y hay un versículo también donde una mujer se le acerca a María y le dice, mis ojos han visto no solamente a la madre de Dios, sino al hijo que ha tenido esta mamá. Entonces, a veces nosotros predicamos muchas veces más de Judas que de María, deberíamos predicar también de María todas aquellas características que tiene ella, por lo cual ha sido escogida para ser aquella persona que va a engendrar al unigénito, al primogénito del Padre. Concluyo con esto, dice, estas dos naturalezas no se mezclan. Humano, pero divino no se mezclan. No se confunden, porque cuando es hombre, pero sí no dejan sin dejar de ser Dios. No se dividen, han estado juntos, no se podía dividir, así que cuando Jesucristo está caminando y ve a un endemoniado, no puede decir, ay, es que estoy en naturaleza humana, ahora no puedo sacarlo, tengo que esperar que venga la naturaleza divina. No se podía separar, de tal manera que cuando los demonios le veían de lejos, ya empezaban a decir, ¿qué tienes con nosotros, hijos del Altísimo? Y no se separan, no podían separarse, no podía dejar Jesús un momento de ser Dios y no podía ningún momento de ser hombre. En mi clase les decía, en algún momento Jesucristo ha tenido que limitar su poder para no estar en todo lado a la vez, porque ahora está así, Él es omnipresente. Y dice, donde dos o tres han reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Pero ha tenido que limitarse para tener cuerpo, y estando con cuerpo ya no podía estar en todo lado. Su otro poder, que era la omnisciencia, le podía hacer entender todo lo que están haciendo todas las demás personas, pero él limitó su cuerpo a una condición humana, y era el estar en la tierra. Esos 33 años que estuvo limitado a tiempo, estuvo limitado a tener todo lo que tenemos nosotros como humanos, necesidades humanas, pero él dice, fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, esta lección tiene que llegarnos a entender qué tan importante es conocerle a Jesucristo. Y cuando dice ustedes presenten defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que tienen, tenemos que conocer esta verdad. Y cuando alguien diga Jesucristo no es Dios, tenemos que decirle eso es una herejía. Y ese es el pecado que no tiene perdón. El blasfemar contra el Espíritu Santo, contra lo que el Espíritu Santo ha hecho. Entonces, vamos a conocer qué cosas tiene también el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Hemos visto al Padre, estamos viendo al Hijo y todavía falta algunas cosas más respecto al Hijo que la siguiente semana lo vamos a compartir. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios que pueda bendecir nuestras vidas y que podamos salir de aquí bendecidos de que tenemos no solamente una herencia con aquel que es hijo, sino que nosotros también tenemos que ser hijos como él, porque él dice, por cuanto padeció, aprendió obediencia. Padre eterno, Dios amado, esta mañana, Señor, queremos darte gracias, ya esta tarde, Señor, queremos darte gracias por el Hijo.
Gracias porque ha hecho un trabajo perfecto y ha tenido que, Señor, ser limitado a humanidad de tal manera que te rogaba, Señor, diciendo, pase de mí esta copa. Y ha tenido que sufrir la separación delante de ti, Señor, cuando dice, ¿por qué me has desamparado? Vemos, Señor, su humanidad en todo eso, pero vemos su poder, Señor, al resucitar, al dar vida, al regalarnos eternidad. Queremos, Señor, estar seguros de que al salir de este lugar vamos a salir una vez más bendecidos por tu palabra, Señor, porque nos refrescas la mente, la memoria, Señor, sabiendo que Jesucristo es quien está, Señor, en medio de nosotros y está, Señor, obrando por medio de nosotros, Señor. Gracias te damos por tu Espíritu que está dentro de nosotros, Señor, y que por él podemos entender tu palabra. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.